si les parece, lo que voy a tomar en la clase de hoy yo es lo que está desarrollado en el texto de Gianella, que ustedes tenían para lectura, concretamente el capítulo primero del texto de Gianella, en parte de la exposición, y concretamente la parte a la que me voy a referir es la que corresponde al conocimiento científico como una clase particular de conocimiento, cuáles son sus condiciones, sus características y de qué forma se clasifica. Esto nos permitirá trabajar la clase que viene con los componentes, la teoría científica como unidad de análisis de la ciencia y los componentes de una teoría científica, su estructura, para delimitar así finalmente la visión de la epistemología positivista y distinguirla respecto de la visión de la epistemología contemporánea. Creo que la primera de las placas que voy a presentarles ahora, ustedes la han estado trabajando un poco más temprano con Tato cuando introdujo las características generales de la metodología de la ciencia, de manera que voy a pasar muy por arriba de esa primera placa para poder ingresar a la segunda. A su vez, les aclaro que ustedes tenían para analizar la lectura del texto una guía de preguntas del texto de Gianella que quiero que tengan en cuenta en caso de que las hubieran respondido a medida que vayamos desarrollando lo que estoy proponiéndoles para la jornada de hoy. Bien, iniciemos entonces. Ustedes me dicen si ven la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Esto es entonces lo que les decía que seguramente ustedes han estado trabajando con Tato un poco más temprano, ¿sí? Y es, de alguna manera, lo que se desarrolla en forma muy preliminar en el texto de Gianella en relación a qué disciplinas se ocupan de estudiar el conocimiento en general y particularmente el conocimiento científico. Piensen que el texto de Gianella lleva por título Epistemología y metodología de la ciencia, no epistemología y metodología de la investigación. Y eso ya está suponiendo una distinción que seguramente ustedes habrán trabajado más temprano con Tato. Pero digo, para retomar muy por arriba estas cuestiones y poder introducirnos a lo que me interesa agregar en la clase de hoy, tener en cuenta que cuando hablamos de definiciones que nosotros vayamos a tomar en el campo de la metodología de la investigación, que es este campo que estoy aquí señalando, y es en última instancia el que a ustedes creo que les interesará de alguna manera, de forma más directa, para poder tomar decisiones, intervenciones, etcétera, en este campo, tengo que ser consciente de una serie de cuestiones que se juegan en campos disciplinares distintos y en el orden de la fundamentación anteriores, como el de la metodología de la ciencia o la epistemología o la nociología. Es decir, si yo como investigador entiendo que, voy a poner un ejemplo, entiendo que mayor cantidad de, de miembros o mayor cantidad de unidades de informantes en una muestra le van a dar a mi investigación una mayor solidez, vuelvo atrás, una mayor cantidad de individuos, unidades informantes en la muestra que vaya a tomar, le dará mayor solidez a la confrontación de mi hipótesis o a mi postura, entonces esto que defino en el terreno de mi diseño de investigación significa, en términos metodológicos, que yo estoy admitiendo el razonar el argumento inductivo como un argumento válido o sólido al momento de hacer ciencia.
Sin embargo, el argumento inductivo es un argumento que cuando nosotros veamos la lógica de la ciencia en lo que respecta a lo metodológico, se considera inválido. Y esta es una cuestión que nos conduce al campo de la metodología de la ciencia. Y a su vez, que yo admita la inducción en el campo de la metodología de la ciencia como un argumento sólido, supone, en el campo de la epistemología, que yo me estoy ubicando en lo que se denomina contexto de justificación o de valoración, donde lo que busco es legitimar mi producción como científica. ¿Qué tipo de mecanismos admito o dejo de admitir? ¿Qué tipo de factores me ayudan a legitimar o validar mi producción científica? Es un asunto que corresponde a la epistemología. Pero si yo, a su vez, estoy buscando al momento de justificar que esa justificación sea, de acuerdo con la metodología de investigación que admití, más cantidad de individuos en la muestra, es decir, inductivamente sólida, metodología de la ciencia, eso significa, en el campo de la nociología, que yo estoy entendiendo como verdaderas aquellas proposiciones, enunciados, entre paréntesis hipótesis, aquellas proposiciones o enunciados que se pueden probar por la experiencia. Y no voy a admitir como verdaderas proposiciones que no se hayan probado empíricamente. Esa afirmación acerca de qué criterio de verdad admito es una afirmación que corresponde al campo de la nociología. Entonces, fíjense cómo una definición que yo he tomado a nivel de metodología de la investigación se enlaza y supone una postura inductivista en el campo de la metodología de la ciencia, se corresponde epistemológicamente con cierta visión de ciencia en un contexto y a su vez supone un criterio de verdad que se va a definir en el marco de la nociología. Esto es de alguna manera lo que me interesa que ustedes comprendan en relación a ese texto, ¿sí? Que está apenas bocetado, a esa placa, que está apenas bocetada en el texto de Gianella. Es decir, existe entre las disciplinas que se ocupan de estudiar el fenómeno del conocimiento un orden, y ese orden que ocupa esas disciplinas es el orden de la fundamentación, es decir, de aquella que resulta el fundamento o base a otra que es fundada o que se apoya, se sostiene sobre decisiones previas. De modo que la metodología de una metodología de la investigación X es como la punta de un gran iceberg. Yo llego a ver el modo como procede en términos de diseño, instrumentos, técnicas, estrategias un investigador, pero eso es una punta de todas las decisiones que ha tomado en el campo de la metodología de la ciencia, en el campo de la epistemología y en el campo de la nociología. Lo que hace la diferencia entre un investigador y otro es la conciencia que tiene de ese tremendo campo que sostiene sus decisiones, de ese conjunto de disciplinas que sostienen sus decisiones. Es decir, tomar conciencia de que esas disciplinas sostienen sus decisiones supone tener un nivel de competencia, por no decir excelencia, en términos de investigación mayor. Ser más lúcidos al momento de reconocer qué fundamentos metodológicos, epistemológicos y nociológicos sostienen las decisiones que estoy tomando como investigador, ser más lúcidos y no dejarse llevar por las modas de turno, hace la diferencia entre un buen investigador y un investigador del montón. ¿Está? Entonces ese es el sentido que tiene esta primera placa, mostrarles que las decisiones que vayamos a tomar en el campo de la metodología de la investigación, que es el campo que generalmente los va a ocupar a ustedes como profesionales en general, puede que obviamente los caminos profesionales sean otros, pero
puede que sea este también uno de ellos, esas decisiones que vayan a tomar allí deben tener en cuenta otras, o al menos reconocer que existen otras y que estoy arrastrando otras en otros campos disciplinares. ¿Cuáles son esas que arrastro? Si estoy de acuerdo con ellas o no. ¿Cuáles eran las sombras de esas distintas, de esos distintos campos y de esas distintas posturas en esos campos, para que yo pueda advertir cuáles son los problemas con los que me voy a enfrentar en la investigación? Entonces ese es el sentido que tiene el desplegar este conjunto de disciplinas en torno al tema del conocimiento y del conocimiento científico en particular como punto de arranque. ¿Hay alguna pregunta respecto de este orden o de esta cuestión que quieran hacer, que haya quedado en el tintero en lo que vamos llevando de la mañana? No, profe. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Vamos concretamente al conocimiento científico como una clase particular de conocimiento. En este caso, vamos a partir de una clasificación del conocimiento en distintos subgrupos o grupos, ¿sí? Uno es el conocimiento natural, otro es el conocimiento operacional y el último, el conocimiento proposicional. Siempre, además, partiendo de un supuesto nociológico, que es de alguna forma muy clásico en la filosofía y que consiste en admitir que el ser humano es una especie que tiende a saber, ¿sí? Es una especie que tiende a tomar conciencia de lo vital, tomar conciencia de la vida, tomar conciencia de lo que hace, es decir, que naturalmente, discúlpenme la expresión, naturalmente, los que después voy a aclarar por qué pido disculpas, naturalmente busca saber, sea que esa búsqueda, esa curiosidad, que parece ser un rasgo muy particular de la especie humana, se vaya a satisfacer por una vía académica, o sea que se vaya a satisfacer por una vía experiencial, si se quiere, de alguna manera natural, espontánea. Entonces, ahí hay un supuesto, de alguna manera un principio, una premisa de la que estamos partiendo en el campo de carácter nociológico y que de alguna manera se arrastra también en la clasificación de los conocimientos. El conocimiento entonces del primer tipo, es decir, el conocimiento natural, es un conocimiento que se caracteriza por ser, por surgir de la experiencia, de modo que supone un cierto contacto experiencial, sensible, con aquello que decimos conocer, ¿sí? Surge de la experiencia, cerrar la puerta, surge de la experiencia y eso supone que para poder poseer conocimiento natural debemos haber estado en contacto con aquello que decimos conocer. De modo que, obviamente, entre nosotros es muy probable que no coincidan todos los conocimientos que poseemos. ¿Por qué no van a coincidir? Y porque no hemos estado en contacto empíricamente con las mismas vivencias o con las mismas experiencias. Entonces yo puedo decir, conozco la ciudad de Rojas, conozco la ciudad de Colón, o Salto, o Pergamino, o Junín, o no sé, Rafael Obligado, si se me permite hablar de ciudad, pero en cada caso mi conocimiento está asociado con el haber tenido contacto con aquello conocido. Ese conocimiento natural es un conocimiento que se caracteriza por, en primer lugar, no ser generalizable, en segundo lugar, no seguir una determinada metodología para poder garantizar su adquisición. En tercer lugar, no ser un conocimiento sistemático,
en cuarto lugar, no construir o no emplear ningún tipo de vigilancia o filtro respecto de lo que se suele llamar presupuestos o prejuicios, ¿sí? O factores extracientíficos, factores extrateóricos, como por ejemplo la afectividad, como por ejemplo los errores lógicos, como por ejemplo los principios o premisas que se anticipan y que de alguna manera nos enceguecen respecto de ciertas experiencias y dejan y ponen a la luz otras, ¿no? Es decir, entonces, que el control sobre esos fenómenos extracientíficos, sobre esos factores extracientíficos, los prejuicios, los errores del pensamiento, las prenociones y la afectividad, no es un asunto, ese control, que ocupe o preocupe al conocimiento natural o experiencial. Entonces allí nos encontramos con un conocimiento que sabe a partir del contacto, que surge de una experiencia subjetiva y por lo tanto no es generalizable, que no emplea un método para poder, o pasos, digamos, el método en ese sentido, ¿no? Conjunto de pasos que estén legitimados para poder acceder a ese conocimiento, que no es sistemático y que tampoco cuida, vigila, inhibe, controla todos los factores que son ajenos al campo teórico o al campo del conocimiento, como por ejemplo la afectividad o los errores, los prejuicios, etc. El segundo tipo de conocimiento es el conocimiento operacional. El conocimiento operacional, de acuerdo con el texto de Gianella, se define como un saber cómo se hace algo, ¿no? Es decir, es un saber subordinado al hacer, un saber que tiene una intención práctica. Entonces sé cómo andar en bicicleta, sé cómo conducir un auto, sé cómo encender y programar una computadora, sé cómo no sé, ingresar cierto código o manejar cierta máquina, etc. Ese conocimiento operacional es el que habitualmente asociamos con la técnica y la tecnología. En el texto de Gianella, técnica y tecnología son dos nociones que se distinguen. Ambas, repito, corresponden a la esfera del conocimiento operacional, pero se establece entre ellas una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La técnica es un tipo de conocimiento que tiene finalidad práctica, que pretende actuar sobre la realidad, pero que no emplea las teorías, las nociones, los principios de la ciencia para su construcción. La técnica es un conocimiento, vuelvo a repetir, de carácter práctico que impacta sobre la realidad, modificando cierto curso de hechos, por ejemplo, previendo cierto curso de hechos, evitando cierto curso de hechos, construyendo determinados artefactos, etc. Pero para hacer todo esto no emplea los postulados científicos. En cambio, la tecnología, dice Gianella, es un tipo particular de técnica, pero, o mejor dicho, que adopta la metodología científica y que, por lo tanto, presupone el conocimiento científico. Entonces, desde el momento en que la tecnología presupone el conocimiento científico, se establece entre ella y la ciencia una particular relación. Esa relación, en el texto de Gianella, se va a plantear en términos de retroalimentación. ¿Qué significa eso? Significa que, así como la tecnología para su construcción requiere de los principios de las teorías científicas, ocurre también que
puestas esas teorías científicas, que pueden ser meramente informativas, a actuar sobre la realidad, muchas veces, puestas a actuar sobre la realidad, esas teorías científicas han resultado o erróneas o insuficientes, lo cual ha motivado una vuelta sobre el conocimiento científico para poder reformular aquellos aspectos que no se ajustan a la realidad tal como la tecnología lo hace ver. Quiere decir que es un proceso de mutuo enriquecimiento. Es decir, la tecnología se enriquece con los postulados de la ciencia, pero al mismo tiempo las producciones científicas mejoran, enfocan, ¿sí? De alguna manera progresan en un sentido quizá débil desde este punto de vista, en la medida en que logran ser llevadas por medio de la tecnología directamente a su actuación sobre la realidad. Si la tecnología procede del campo científico, entonces nos vamos a encontrar que existe, de acuerdo con Gianella, en la tecnología una, eh, si se quiere, una clasificación, y esa clasificación va a estar vinculada con el tipo de ciencia del cual la tecnología procede. Entonces, si procede de ciencias como por ejemplo matemática o lógica, es decir, de las ciencias formales, las tecnologías pueden ser la ingeniería informática, la cibernética, la nanotecnología, ¿sí? Si se procede de ciencias fácticas o empíricas naturales, entonces podemos tener la agrotecnia, la biotecnología, la ingeniería física, la ingeniería electrónica, la ingeniería química, etcétera. Si procede de ciencias del campo humano dentro del empírico, entonces podríamos tener las gestiones en sus distintas versiones, la didáctica desde el punto de vista educativo, la economía para algunos es considerada también un saber de estas características. Bien, lo único que quiero agregar en relación a lo que dice Gianella respecto de la tecnología es un poco para tener en cuenta nuestra situación actual, el hecho de que en la actualidad la demarcación entre ciencia y tecnología se hace cada vez más compleja en términos de, compleja no complicada, en términos de multidimensional, ¿sí? Que debe ser de alguna forma abordada desde más de una dimensión. Y desde ese punto de vista, en la actualidad hay muchos epistemólogos que hablan de tecnociencia o producciones tecnocientíficas para hacernos notar que existe entre ellas una alianza tan fuerte en la actualidad que cualquier impacto que se vaya a dar en una de ellas afectaría el desarrollo de la otra, ¿no? Entonces, en la actualidad no hay posibilidad de establecer una demarcación tan nítida entre ciencia y tecnología como la que podríamos de alguna forma derivar de algunos manuales de epistemología. Y por otro lado, es importante, muy importante advertir que es preciso abandonar una concepción que inclusive tiene nombre ya a esta altura, es la concepción de túnel de la ciencia. ¿Qué es esto de una concepción de túnel? Una concepción reduccionista, simplista de la ciencia, que la entiende solo y exclusivamente desde no de la ciencia, perdón, de la tecnología, que la entiende exclusivamente desde su dimensión artefactual. Es decir, entiende la tecnología solo como producción de artefactos. No considera la dimensión social de la tecnología. Y la historia nos ha mostrado en sucesivos momentos y ejemplos diversos que esta comprensión resulta ser muy simplista desde el momento en que no nos permite ver que contextos sociales diferentes harán de los artefactos una respuesta útil
o inútil respecto de lo que se quiera modificar. Voy a dar un ejemplo que es, relativamente reciente y por ustedes conocido. Cuando la escuela argentina introduce las netbook, las introduce con intención de generar un impacto en la educación argentina, incorporando la cultura digital. Pero ¿qué desconoce? Desconoce la dimensión social de la tecnología, es decir, desconoce que quienes tenían que implementar esas netbooks, implementar esos programas, no estaban alfabetizados para llevarlo adelante, ¿sí? Por ejemplo, los docentes. Entonces, ese contexto social se desconsideró y el impacto deseado no se generó, ¿sí? Esto es lo que quiero decir cuando hablo de la dimensión social de la tecnología. Es una dimensión que en la actualidad no puede desconocerse, así como tampoco puede ni debe desconocerse el hecho de que no exista una separación tan tajante o rotunda entre ciencia y tecnología. Por último, hablamos hablamos del conocimiento proposicional. El conocimiento proposicional es un saber qué. Para poder aclarar esto, me voy a ir a la palabra proposición. Proposición es, en este campo, sinónimo de oración que afirma o niega algo, que informa. No sé si ustedes recordarán la clasificación de las oraciones. Estas son las oraciones enunciativas o declarativas. Por eso es que cuando hablamos de proposición, estamos hablando también de enunciado o de oración que afirma o niega. Por lo tanto, hablar de un conocimiento proposicional es estar hablando de un conocimiento que afirma o niega algo que nos informa sobre cierto estado de cosas de la realidad. Un conjunto de conocimientos que utilizamos para comprender la realidad. Ahora, ¿es la ciencia un conocimiento proposicional? La respuesta es sí. La ciencia es un tipo de conocimiento proposicional porque es un conocimiento en el cual se han reunido un conjunto de proposiciones o enunciados que nos permiten comprender el mundo y, en caso, modificarlo. Ahora, ¿es la ciencia el único conocimiento proposicional que existe? En este caso, la respuesta es no. ¿La ciencia es un conocimiento proposicional? Sí. ¿La ciencia es el único conocimiento proposicional existente? No. ¿Por qué no? Y porque hay conocimientos proposicionales, es decir, constituidos por enunciados que nos informan, en otros campos. Por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, el arte, por ejemplo, el conocimiento natural, y no son científicos. Entonces, si esto es así, es decir, si no todo conocimiento proposicional es en efecto un conocimiento científico, eso nos conduciría a preguntarnos, entonces, para hacer un conocimiento científico, ¿qué condiciones, vamos a decirlo así, qué requisitos tendría que cumplir el conocimiento proposicional? Voy a decir al revés. Para que un conocimiento proposicional sea ciencia, ¿qué condiciones deben darse? Y allí aparecen tres condiciones o características no, o requisitos que son la condición de creencia, la condición de verdad y la condición de prueba. ¿Sí? Debo decir que estas tres condiciones para constituir conocimiento científico tienen que darse de manera conjunta, no de manera aislada o independiente. Es decir, no basta solo con la condición de creencia para hacer ciencia, ni basta solo con la condición de verdad para hacer ciencia, ni basta solo con la condición de prueba.
tienen que darse las tres al mismo tiempo. Y ahora voy a mostrarles en qué sentido y por qué. Cuando hablamos de creencia, nos referimos a convicción. Es decir, hablar de creencia en este campo supone la concepción clásica del creer, que significa estar convencido de. Voy a abrir acá una diapositiva nueva para poder trabajar estas nociones. Les decía, hablar de creencia, o sea, las condiciones del conocimiento científico, ¿no? Para que ese conocimiento proposicional sea efectivamente un conocimiento científico, debe cumplir con una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones que están formuladas aquí son tres: la condición de creencia, la condición de verdad y la condición de prueba. Si yo tuviese que desplegar estas condiciones, diría lo siguiente: X sabe que P sí, X cree que P si P y si X tiene pruebas de que P. X sabe que P sí, X cree que P, condición de creencia, si P, condición de verdad, y si X tiene pruebas de que P, obviamente condición de prueba. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, detengámonos un poco para recuperar a qué remiten las variables X y P. Ustedes ya se habrán dado cuenta que se trata de dos variables que como tales son huecos o incógnitas que podrán ser reemplazados por distintos tipos de contenido. En este caso, X es una variable lógica de individuo y P es una variable lógica de proposición o variable proposicional. Es decir, que donde está X, yo puedo reemplazar ese hueco o esa incógnita por un individuo, en este caso un científico cualquiera concreto, y donde está P, puedo reemplazar por una proposición, es decir, un enunciado científico cualquiera concreto. Entonces leeré, por ejemplo, Darwin sabe que las especies se originan por selección natural. Miren lo que hice ahí. Puse en X al individuo, Darwin, y en P la proposición. Las especies se originan por selección natural. Darwin sabe que las especies se originan por selección natural, sí. Darwin cree que las especies se originan por selección natural, si las especies se originan por selección natural y si Darwin tiene pruebas de que las especies se originan por selección natural. O puedo decir, Newton sabe que los cuerpos caen por atracción de las masas, sí. Newton cree que los cuerpos caen por atracción de las masas, si los cuerpos efectivamente caen por eso y si Newton tiene pruebas de ello. O puedo decir, Freud sabe que el aparato psíquico está constituido por ello, yo, super yo. Si Freud cree que el aparato psíquico está constituido por ello, yo, super yo, si
el aparato psíquico está constituido efectivamente por esas tres instancias y si Freud tiene pruebas de ello. Es decir, la razón por la cual utilizamos las variables en lugar de hablar de Freud o de Darwin o de Newton no es para complicarles la existencia a los estudiantes o a cualquier persona que se ponga a leer, sino para darle a estas condiciones un carácter general. Es decir, para cualquiera que quiera ser científico antes, ahora o después, y para cualquier proposición que se precie de ser científica antes, ahora o después. ¿Sí? Ese es el sentido de formalizar, utilizando variables lógicas, el enunciado de las condiciones. Ahora, si me voy al interior de cada condición, voy a ir, antes de ir al interior de cada condición, hacia ustedes. ¿Cómo están? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Bien? ¿Todos? ¿Todos los circulitos que veo acá están bien? ¿Están Sí. tranquilos? Bien, Sí, perfecto. más o menos. Sí. Está bien. Bueno, vuelvo entonces. Bien, la primera condición, entonces, X cree que P, la condición de creencia. Yo les decía hace un momento que en este caso estamos utilizando la concepción clásica de creencia, que significa convicción. Es decir, creer en algo, para los clásicos, no era dar una opinión subjetiva personal sobre ese algo, sino estar convencido de ello. Entonces, si yo digo que Darwin cree que el origen de las especies se debe a principio de selección natural, lo digo porque entiendo que Darwin está convencido de que el origen de las especies se debe al principio de selección natural. ¿Sí? Es decir, en Darwin hay una convicción. El creer está asociado a la convicción respecto de aquello de lo cual cree, en lo cual cree. Ahora, la condición de creencia por sí misma y únicamente puede hacer ciencia, no. ¿Por qué? Porque uno puede creer en algo que no resulta verdadero o puede creer en algo injustificado. Por ejemplo, puedo decir, creo en Dios y esa creencia no constituye conocimiento proposicional porque no puede pasar por ninguna de las pruebas que corresponden al conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, el planteo aquí sería, X cree que P es una condición o requisito del conocimiento proposicional para ser científico, pero no es la única ni puede darse de manera aislada. Para que esa condición constituya efectivamente ciencia, tiene que estar acompañada por las otras dos condiciones. Y allí pasamos entonces a la segunda de las condiciones, la condición de verdad. En este caso, vamos a partir de un concepto de verdad, o de un criterio, mejor dicho, de verdad, que es lo que se conoce como teoría semántica de la verdad. Y que entiende que una proposición es verdadera cuando se corresponde con el estado de cosas real. Entonces, si existe entre lo que digo y la realidad correspondencia, mi proposición es verdadera. Si yo dijera, por ejemplo, en este momento, que nosotros estamos llevando adelante la clase en el aula 2, en el aula 2 de Unova Monteagudo, sede Pergamino, mi proposición ustedes la juzgarían falsa. Y si yo les pregunto por qué, ustedes me dirán, porque no hay correspondencia entre lo que decís y lo que es. Es decir, lo que estás afirmando como proposición o enunciado no se adecúa al estado de cosas de la realidad. En realidad, nosotros estamos llevando adelante la clase por una plataforma MIT. ¿Sí? Entonces, una proposición es verdadera, de acuerdo con esta teoría, cuando se corresponde con el estado de cosas reales.
De manera que si nosotros estamos diciendo que Darwin cree que es el principio de selección natural, la razón de ser del origen de las especies, esto tendrá que probarnos Darwin que se corresponde con el estado de cosas real, cuestión que ha llevado gran parte de la vida de Darwin, ¿sí? Y si yo les digo a ustedes que, no sé, nos estamos encontrando con la plataforma MIT, tendré que probar, para demostrar que mi proposición es verdadera, que se corresponde con el estado de cosas real. Cuando un científico dice el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿qué hace? Coloca el mechero, un recipiente con agua, espera el punto de ebullición, sumerge el termómetro, levanta el termómetro, muestra que, ¿qué es lo que muestra? Muestra que hay correspondencia entre lo que dice y lo que es. Esa proposición, ese criterio es un criterio de verdad, pero no es el único criterio de verdad. Es el criterio de verdad que emplea precisamente la concepción epistemológica clásica, es decir, el positivismo y el neopositivismo. ¿Sí? Cuidado que ese calificativo de clásico puede hacernos pensar que se trata de una concepción que correspondería a la antigüedad o el medioevo. No, estoy hablando de positivismo y neopositivismo, es decir, siglo XIX y XX. Inclusive en algunas aulas de nuestras universidades hoy, ¿no? Esa concepción semántica de la verdad no es la única concepción de verdad existente. Tiene un fuerte peso cuando se trata de investigación científica. Bien, ¿es suficiente la noción de verdad, la condición de verdad para hacer ciencia? No, porque esa verdad puede resultar poco creíble, es decir, no cumplir con la condición de creencia, o puede resultar improbada, injustificada, ¿no? Digo, bueno, hay vida en otros planetas y esta proposición, hay vida como la humana, bueno, voy a mejorarla, hay vida como la humana en otros planetas. Bien, esta proposición puede resultar verdadera, pero hasta el momento no es una proposición científica. ¿Por qué? Porque no hay forma de probar que se corresponde con el estado de cosas reales. Y por lo tanto, para que esto nos estaría mostrando una vez más que no basta una sola de estas condiciones para que el conocimiento proposicional sea científico. La tercera condición es la condición de prueba, es decir, la proposición es verdadera, la proposición es científica porque doy pruebas de que es creíble y verdadero. Y cuando hablamos de la condición de prueba, ocurre que esta condición de prueba se puede plantear, a su vez, en dos sentidos. El primer sentido es el de una prueba de carácter concluyente, que es el sentido en el que se presenta la condición de prueba en el campo de las ciencias formales, que permite la construcción de un conocimiento en sentido fuerte. El segundo tipo de prueba es el de las pruebas falibles, que corresponde al campo de las ciencias fácticas, o también llamadas ciencias empíricas, que constituye un conocimiento en sentido débil. ¿Sí? Vuelvo a cada una. Las pruebas que nosotros podemos admitir en el campo de la ciencia son de dos tipos. Una, las pruebas concluyentes, otra, las pruebas falibles. Las pruebas concluyentes son aquellas que demuestran, subrayo la palabra, demuestran, es decir, que prueban
de una manera definitiva la verdad del enunciado en el marco de un sistema. Vuelvo a repetir, demuestran, no dije, demuestran, son concluyentes porque demuestran. Demostrar significa que deductivamente esa proposición es, en sentido necesario, verdadera. Necesariamente verdadera. Demuestran, entre paréntesis, necesariamente verdadera, una proposición. En el marco de un sistema, y subrayo en el marco de un sistema. ¿Por qué? Para salvarme de algunas críticas. Fíjense que dije que este tipo de pruebas se pueden ofrecer solo en el campo de las ciencias formales. Ciencias formales son, como vamos a ver en la próxima placa, únicamente las matemáticas y la lógica. No hay otra ciencia formal. Matemáticas, lógica. En el campo de las ciencias formales, tomemos un enunciado. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esa afirmación se ha probado concluyentemente verdadera en el sistema geométrico tradicional o de Euclides. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se ha demostrado en forma definitiva la verdad de ese teorema o enunciado si yo me mantengo en los márgenes del sistema tradicional de Euclides. Porque si yo me salgo de la geometría de Euclides, salto del sistema euclidiano a uno no euclidiano, entonces la suma no me va a dar ese resultado. La suma me va a dar más o menos, dependiendo de cómo vaya a aceptar yo el quinto postulado de Euclides, cómo vaya a reformular el quinto postulado de Euclides. Entonces, lo que quiero decir es que para todos aquellos que dicen, bueno, mira, en matemáticas no hay vuelta, 2 más 2 es igual a 4, y punto. No. 2 más 2 es igual a 4, te lo acepto, en forma concluyente te lo acepto, pero dentro del sistema aritmético tradicional de Peano. Si yo me salgo de Peano y, por ejemplo, me voy a una aritmética alternativa, resulta ser que la suma no me da ese resultado. Con esto quiero decir que las ciencias formales, por tratar de objetos que solamente existen en nuestra cabeza humana, números, variables, ecuaciones, figuras geométricas, sólidos geométricos, variables lógicas, argumentos, un conjunto de entidades que existen única y exclusivamente en nuestra cabeza, los que no tienen existencia fuera de nuestra cabeza. Ustedes me dicen en algún momento, mira, me encontré con el triángulo y te manda saludos, voy a sospechar fuertemente de la salud mental de ustedes. ¿Sí? Las realidades de las que se ocupan las matemáticas y la lógica no son realidades que existan en forma separada del ser humano. Existen solo y exclusivamente en la cabecita del ser humano. Por lo tanto, tenemos con ellas toda la potencialidad que tiene nuestra inteligencia. Quiero decir con esto, no hay límites para crear mundos posibles en el campo de las matemáticas y de la lógica. Entonces decir que una ecuación es así, no hay otra posibilidad, es haber reducido el campo de la lógica o de la matemática exclusivamente, en este caso de la matemática, exclusivamente a Peano, a la cabecita de Peano, o a la cabecita de Euclides, o a la cabecita de Lobachevsky, o a la cabecita de cualquiera de los restantes matemáticos que se les vayan a cruzar por la cabeza en este momento. ¿Sí? Ahora, desde el momento en que en el sistema geométrico, aritmético o lógico en el cual yo esté trabajando, las pruebas son concluyentes, el conocimiento que se construye sobre la base de ellas es un conocimiento en sentido puro. En cambio, cuando hablamos de las ciencias empíricas, naturales o sociales, que son
Todo el resto de las ciencias, física, química, biología, geografía, política, no sé, psicología, derecho, etcétera, todo el resto de las ciencias no pueden ofrecer pruebas concluyentes. ¿Por qué? Porque se refieren a un universo que ya no es el resultado de un razonar o de una construcción humana, que no existe solo en la raza humana, sino que existe con independencia del hombre. Y en tal sentido ese universo puede ocurrir una de dos, que no lo esté viendo bien, o que cambie y lo que venía sosteniendo hasta ese momento ya no lo pueda sostener. Por eso es que las pruebas siempre son provisorias, son falibles en el sentido de ser perfectibles. ¿Dejan de cumplirse las condiciones de prueba? No, no deja de cumplirse la condición de prueba, sino estaríamos hablando de que física, química, biología, etcétera, no son ciencias. Cumplen con la condición de prueba, pero las pruebas que ofrecen siempre van a estar sometidas a una posible revisión debido a que la realidad es cambiante o a que el ser humano va contando con medios cada vez más sofisticados de percepción, que puede ocurrir que mantengan ciertas hipótesis, pero que otras las descarten. Entonces, el conocimiento que se funda en ese tipo de pruebas es un conocimiento en sentido débil. Y en ese conocimiento se asientan, en ese modelo de conocimiento se asientan todas las ciencias empíricas o prácticas. Voy entonces con esto a la última plata, que es clasificación de las ciencias. Las ciencias se pueden clasificar, de suyo se clasifican teniendo en cuenta distintos tipos de criterios, o sea, no hay un único criterio de clasificación de las ciencias, sino que hay una multiplicidad de criterios. Y en este caso nosotros estamos utilizando un criterio que es de carácter lógico, nociológico, y que entiende la clasificación desde los aspectos que están aquí mencionados en el cuadro, como una clasificación en dos grupos, ciencias formales y ciencias fácticas o empíricas. En el dominio de las ciencias formales, nosotros ubicamos a la matemática o las matemáticas y la lógica, y en el dominio de las ciencias fácticas ubicamos a las ciencias naturales y las ciencias sociales. Bien, me introduzco en cada uno de los aspectos rápidamente, porque muchos de ellos ya los he desarrollado. Respecto del objeto de estudio, las ciencias formales estudian entidades formales. ¿Qué significa esto? Que son un tipo de objeto que existe solo como contenido de nuestra mente y no existe en la realidad separada de nosotros o independiente de nosotros. Que yo pueda, desde el punto de vista de la física, utilizar la matemática para interpretar el universo real es un asunto que inclusive a la física le ha costado mucho justificar. ¿Sí? ¿Puedo usar la matemática para explicar la realidad? Bien, pero no es que la realidad sea matemática. ¿Sí? Mal que le pese Newton y compañía. En cambio, las ciencias fácticas estudian fenómenos que se pueden percibir por medio de los sentidos simples o ampliados, ampliados por medio de alguna tecnología, un microscopio, un telescopio, etc. El tipo de pruebas que se ofrecen en el campo de las ciencias formales son pruebas concluyentes. Los resultados de esa prueba pueden ser verificación, cuando lo que pruebo concluyentemente es la verdad; refutación, cuando lo que pruebo concluyentemente es la falsedad. Así que ahí yo podría incluir estos dos términos, que son verificación o bien refutación, cuando el resultado es favorable o desfavorable respecto de la proposición. En cambio,
Cuando hablamos de las ciencias fácticas, las pruebas son provisorias o falibles y eso introduce varias alternativas y acá depende del tipo de metodología que yo vaya a aceptar. ¿Sí? Puede ser verificación o puede ser confirmación o puede ser corroboración y en su defecto refutación. Verificación, confirmación, corroboración y las pruebas provisorias son favorables a la hipótesis. ¿Por qué digo verificación o confirmación o corroboración en forma excluyente? Porque depende de la posición metodológica que vaya a aceptar. Por ejemplo, verificación la aceptan los inductivistas, pero los inductivistas ingenuos. Los inductivistas sofisticados o críticos no hablan más de verificación sino de confirmación. Y los que rechazan la inducción no hablan ni de verificación ni de confirmación, hablan de corroboración. Quiere decir que estas tres alternativas que aparecen acá como resultado favorable a la hipótesis están asociadas con tres corrientes metodológicas distintas, lo cual ya nos está hablando, como decíamos en la placa inicial, de una relación existente entre metodología de la ciencia y epistemología. El método empleado por las ciencias formales, es decir, el conjunto de procedimientos que las ciencias formales siguen, es, para avalar o legitimar sus producciones, es el método deductivo. El método deductivo es aquel que se basa en un argumento en el cual se acepta necesariamente la verdad de un enunciado por desprenderse de otro u otros enunciados igualmente verdaderos. Así, por ejemplo, en matemática, los axiomas son postulados que se reconocen verdaderos, de los cuales deductivamente, demostrativamente, inferimos los teoremas. Y como esa inferencia es de carácter deductivo, la conclusión es necesariamente verdadera, siendo verdaderos los supuestos. En el campo de las ciencias fácticas no hay un solo método. Podemos utilizar el método hipotético deductivo, voy a hacer acá esta salvedad para no confundirlo con el modo de proceder de la ciencia. Hipotético deductivo, o bien puedo utilizar la inducción o la abducción o el método interpretativo, el método fenomenológico, el método dialéctico, etc. Obviamente que la diversidad de métodos en el campo de las ciencias fácticas o empíricas está asociada a su vez a la diversidad de ciencias que ingresan en este campo. ¿Qué tipo de enunciados son los que vamos a encontrar en las ciencias formales, proposiciones de las ciencias formales y cuáles típicas de las ciencias fácticas? Las proposiciones de las ciencias formales son proposiciones a priori. Estos dos vocablos latinos, ¿sí?, significan anterior a la experiencia. Procede del latín y significa anterior a la experiencia, en el sentido de que no va a comprobarse o justificarse ese enunciado recurriendo a la experiencia. Basta con conocer el significado de los términos que lo componen para saber que el enunciado es verdad. Por ejemplo, un triángulo es una figura de 3 lados y 3 ángulos, o 3
es una figura sí, de tres lados, no es por caso está ahí. Ese enunciado es un enunciado verdadero. Para saber que es verdadero, yo no necesito recurrir a la experiencia. Me basta con conocer qué significa triángulo y qué significa figura de tres lados para saber que el enunciado es verdad. Ese es un enunciado de carácter a priori, anterior a toda experiencia. ¿Sí? Y por eso, bueno, en general vamos a decir que en general los enunciados a priori son enunciados que se denominan, en términos lógicos, verdades lógicas, es decir, necesariamente verdaderos. Pero eso es algo de lo que nos vamos a ocupar un poco más adelante. En cambio, en el caso de las ciencias fácticas, los enunciados son enunciados que se conocen con el nombre de sintéticos. Los enunciados sintéticos, a diferencia de los enunciados analíticos, son aquellos enunciados en los cuales lo que nosotros decimos en el predicado de la proposición no está ya dicho o dicho de otra forma en el sujeto de la proposición. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de un caso de un enunciado analítico. Un can es un perro. Un can es un perro. Bien, lo que yo estoy diciendo en el predicado perro, ya lo he dicho en el sujeto can. Estoy diciendo lo mismo de diferentes maneras. Ese es un enunciado analítico. Y por esa razón, por ser analítico, es a priori. Porque no necesito ir a la experiencia para probar que es verdad. Me basta con saber qué significa can y perro para saber que es verdad. Los enunciados sintéticos, en cambio, a diferencia de estos, no tienen en el predicado, no dicen en el predicado, con otras palabras, lo mismo que se ha dicho en el sujeto. Si yo digo, en lugar de decir un can es un perro, si yo digo, mi perro es un coli, ese enunciado tiene en el predicado un agregado respecto de lo que se dice en el sujeto. Y para poder probar que es verdad, ¿qué tendré que hacer? Y a lo sumo, tendré que mostrar que existe coherencia entre lo que digo y el estado de cosas reales. Mínimamente, quiero decir, no de sumo, mínimamente. ¿No? Es decir, un enunciado sintético es aquel en el cual el predicado amplía la información ofrecida por el sujeto. Pero el agua está constituida por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Bien, en esta afirmación, me quedé pensando si lo estaba diciendo bien, sí. En esta afirmación, para probar que es verdadera, yo tendré que ir a realizar una comprobación empírica, es decir, que lo que estoy afirmando se corresponde con cierto estado de la realidad. Mínimamente esa será mi tarea, porque lo que estoy planteando en el predicado amplía la información que ofrece el sujeto. En ese sentido, los enunciados de las ciencias fácticas son empíricos. Por último, la utilidad de las ciencias formales es una utilidad indirecta. Yo les decía hace un momento que yo puedo utilizar de suyo, si yo me fijo la discusión que existió aproximadamente en el siglo XVI-XVII respecto de la matematización de la física, una discusión que hasta el día de hoy tiene su impacto, discusión que llevar adelante un Galileo, por ejemplo, o un Newton versus un Descartes o Boyle, etc., me voy a encontrar con el carácter indirecto de la utilidad de las ciencias formales. Es decir, empleo la matemática para traducir a un lenguaje explicable y además, como diríamos deductivamente, concluyentemente verdadero, la física. Para traducir a un lenguaje concluyentemente verdadero, la física. Entonces estoy utilizando indirectamente la matemática. Es lo mismo si soy un agrimensor o si soy un ingeniero
agrónomos, un ingeniero físico, un ingeniero químico, etc. En alimentos, ¿no? En informática. Las ciencias fácticas, en cambio, todas ellas van a emplear esos enunciados para comprender y modificar la realidad en estudio de manera directa, ¿sí? Es decir, no es que utilizo la psicología, los enunciados de la psicología los utilizo para después aplicarlo a otro campo de saber. En realidad los utilizo para explicar en forma directa la estabilidad o inestabilidad emocional en términos de personalidad del sujeto. Es decir, que en forma directa lo aplico al objeto en estudio. Bien. Vuelvo hacia ustedes. Y ahora les agradecería si pueden abrir más de un globito. ¿Alguna pregunta que quieran hacer para finalizar la clase de hoy? Gracias. María. ¿Algo que quieran preguntar? Profe, Sí. Sí. yo iba a preguntar, a ver. Decime quién es el que habla, porque no me aparece el globito ni nada por el... Agustín ya le habla, pero decime. estoy conectado de dos dispositivos, entonces por ahí baja Sí, no te la preocupes, pero intermitencia. ahí está. Decime. La pregunta era cómo se determina la validez, digamos, de tanto de la prueba como de lo que es real. Bueno, eso que vos estás planteando es precisamente lo que va a generar una ruptura entre el modelo de ciencia positivista o clásico y el modelo de ciencia actual. El modelo de ciencia actual lo que plantea es que ese concepto de verdad está atado y es coherente con un conjunto de enunciados que ya han sido previamente aceptados por la comunidad científica. Entonces, digamos, no se trata de establecer al momento de mostrar la verdad de un enunciado que existe adecuación entre lo que dice ese enunciado y el estado de cosas reales. ¿Por qué? Porque estos me van a decir, pero la realidad, ¿para quién? La realidad respecto de qué perspectiva, ¿no? Entonces, en este segundo caso, se pone en juego la noción o la teoría semántica de la verdad. Se pone en juego el hecho de que la verdad pueda probarse por la simple adecuación entre lo que digo y lo que es. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que eso que entiendo que es, sea de esa forma desde la perspectiva desde la cual lo estoy observando. Y no necesariamente, o en términos universales, para todos de la misma manera. Entonces, o sea, como que tendría que ver con una cuestión de consenso nada más. Exacto, eso te va a conducir a un problema muy serio, que es el problema del poder, vinculado en última instancia con lo que se entienda como verdadero o no, al interior de las comunidades científicas, ¿no? Porque si la cuestión de la verdad no la puedo dirimir por la simple adecuación entre lo que digo y lo que es mucho más sencillo, ¿sí? Sino que tengo que tener en cuenta que eso que estoy entendiendo como lo que es, se describe de esa forma porque acepto previamente cierto ángulo de observación. Entonces aquí, qué ángulos vayan a ser aceptados y cuáles rechazados, es un camino, digamos, que la comunidad científica transita previamente a la determinación de la verdad, ¿no? Por cuestiones, en el caso concreto de Kuhn, por ejemplo, de Thomas Kuhn, epistemólogo o físico contemporáneo estadounidense, él dice, por cuestiones que tienen que ver más con revoluciones políticas, que tienen que ver más con la política que propiamente con la ciencia, ¿no? Es decir, dice Kuhn, no seamos ingenuos, no pensemos que es todo tan sencillo como colocar el hervidor y sumergir el termómetro, porque cuando yo sumerjo el termómetro, al sumergirlo, estoy modificando ya la temperatura del líquido por una apreciación, que en este caso sería el instrumento mismo que estoy utilizando para medir,
que es mía. Si yo utilizase otro instrumento, para saber que verdaderamente está hirviendo a esa temperatura, yo tendría que estar completamente convencida de que el termómetro está a la misma temperatura del líquido. Pero para saber que el termómetro está a la misma temperatura del líquido, tendría que tener otro termómetro que midiese. Y así al infinito. Es decir, que yo tengo que... Esto, digamos, los clásicos me van a decir, bueno, ¿sabes qué? Ese es el margen de perfectibilidad que tenés que manejar en toda ciencia. Y otros me van a decir, ¿sabes qué? Eso es que la noción de verdad no se puede mantener. Esa noción de verdad no se puede mantener, ¿no? Entonces hay una discusión respecto de, por eso yo les decía, la teoría semántica de la verdad es la teoría de la verdad que comúnmente, digamos, se asocia a la epistemología clásica, pero lo que les hacía notar es que en última instancia, cuando alguien se desespera por aumentar el muestreo en un determinado proceso de investigación, se desespera por probar que existe una correspondencia entre lo que dice y el estado de cosas reales, ¿no? Si alguien que alguien se desespere por aumentar una muestra o por hacer cuantitativa una investigación, significa que estoy frente a una persona que confía plena y exclusivamente en una idea de verdad en términos semánticos, con la que puedo estar de acuerdo como no, ¿no? Y a su vez por ahí como que una pavada, pero es como determinar qué sería comunidad científica también, ¿no? Totalmente, porque se le está si otorgando... nos ponemos de acuerdo todos nosotros en que somos comunidad científica, podemos darle validez de ciencia como algo también, o rigor. Exacto. Por eso decía que está la cuestión de poder de fondo, porque hay comunidades que por cuestiones de poder se definen, se reconocen como científicas, y si no, no sé a qué carreras están recitando ustedes, pero el tema de los papers es un claro ejemplo de lo que estoy planteando. Hay comunidades que se aceptan como científicas y otras que no. Hay disciplinas cuyas producciones, áreas disciplinares cuyas producciones se admiten como, si se quiere, de mayor jerarquía o prioritarias en términos científicos, y otras cuyas producciones se desconocen, ¿no? Por diferentes razones. Es decir, aquí hay una serie de cuestiones que están fuertemente vinculadas con las comunidades científicas y que la epistemología contemporánea dice, bueno, esto es la ciencia real. Lo otro es ciencia ficción. Pensar que la ciencia es o depende, sus verdades dependen de una demostración por muestra inductiva de la correspondencia con el estado de cosas real es ciencia ficción, ¿no? Bien, pero esto fíjense que nos está trayendo de los pelos a determinadas ideas respecto de cómo investigar, qué investigar, ¿sí? ¿Dónde investigar? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, profe. No, de nada. Una mañana epistemológica, así. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, chicos, si no tienen otra pregunta. Que tengan buena semana todos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos estamos viendo. Bien, profe. Adiós. Chao.